he tenido a lo mejor 100 o 150 funcionarios a lo largo de mi vida y ha habido de todo, pero al que trabaja bien me lo envías, que se deja horas, echa tardes para dejarse sus escritos al día tal, me lo mandas a ejecución de un juzgado que estaba... Los funcionarios están totalmente desmotivados. No nos creamos tanto lo que nos dicen y pongamos las cosas en cuarentena después. No, es que fachas con toga, es que son casta. Yo he visto compañeros del 400%, es decir, trabajar por 4 personas, cobrar por una. Es decir, no te miden el horario, pero sí te miden la producción, que es algo endemoniado. Bienvenidos, bienvenidas a Precluidos. Este nuevo año arrancamos con un episodio muy especial. Traemos a 2 magistradas que llevan más de 20 años en el mundo judicial, pero no destaca solo esa faceta por el tema de los años que llevan ejerciendo en la judicatura, sino porque han creado una cuenta, Hacer Puñetas, que tiene más de 43.000 seguidores, y de alguna manera han abierto las puertas de la ciudadanía un poco al gran público y nos enseñan pues el día de los juzgados, nos enseñan consejos sobre justicia y en fin, hacen una labor que creemos que es muy importante y nos hace mucha ilusión tenerlas aquí en Precluidos. Así que bienvenidas Amparo Salom y María Isabel Llambés, ¿cómo estáis? Muchas gracias, pues muy bien, muy a gusto. Bien. Para quien os conozca, sobre todo para la gente más de tele, ¿quiénes sois? ¿Cómo empezasteis el tema de la judicatura? ¿Dónde estáis destinadas? Bueno, somos 2 magistradas. Yo sirvo en el juzgado de primera instancia 3 de Torrent, que hoy en día se llama sección tercera, el Tribunal de Instancia de Torrent. Y ella está actualmente... A ver, pues gracias. Yo tengo la voz horrible, entonces tengo una faringitis tremenda, pero voy a intentar hablar porque me hacía muchísima ilusión estar aquí. Yo estoy en Villarreal, estaba lo que antiguamente es que para denominar a los juzgados hay que hacer un máster. Con los tribunales de instancia estaba lo que venía a ser un mixto, juzgado de primera instancia e instrucción, pero a la semana que viene cambio y voy a estar en la sección de violencia sobre la mujer. Mira, ya que lo habéis, vamos a empezar ahí a saco. Directamente ahí. Ya ahora podemos hacer. Sí que sí, saca la cerveza. Mira, tenemos muchos alumnos que nos ven de la universidad, mucha gente que estudia Derecho, mucha gente que prepara oposiciones y ahora es como que se han vuelto locos porque ha dicho que ¿qué ha pasado? Un momento. Que ya los juzgados no son juzgados, que ahora son plazas, pero una plaza no es donde se hacen fiestas. A ver, ¿cómo explicaríais cuando os preguntan ¿qué ha pasado? Jaja, no. Jaja, no, ¿qué ha pasado? Pues habría que llamar al señor Bolaños y preguntarle porque tampoco nosotras es que lo tengamos muy claro. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido la reforma legislativa a nivel estructural de los juzgados más grande de la historia. Y lo veníamos comentando ya yo cuando veníamos hacia aquí, sin inversión. Y sobre todo sin una, que es lo malo, que es por lo que estamos todos tan confundidos, sin una anticipación, programación, diálogo con los distintos sectores que están afectados. Entonces es como que nos ha venido un tsunami encima y apáñate, ¿sabes? Porque lo comentaba ella, ya cuando se va al juzgado de violencia no tiene ni despacho, por ejemplo. Sí, yo una de las razones por la que he concursado es porque yo no sé si seré rara, pero creo que el sistema que había anterior es lo que ha sujetado por nuestra vocación, por nuestro esfuerzo, por nuestra entrega, no de los jueces, sino de nuestro equipo. Ojo, de los funcionarios o el 95% de los funcionarios de justicia, esos equipos de trabajo, que era el juzgado antiguo, es lo que ha sujetado que más o menos la justicia sacase cosas adelante. Y ahora no se sabe por qué ese sistema era nefasto. Vamos a acabar con esos equipos de trabajo que están consolidados y que, bueno, unos funcionaban bien, otros peor, y ahora lo vamos a llevar todo entre todos. Yo pongo el símil, si me dejas, sí, por supuesto. Para que la gente un poco nos entienda, es como una familia que tiene en la habitación del padre su ropa, la habitación de la madre su armario, su ropa, y los 3 hijos cada uno en su habitación la ropa. Y lo tienen organizado por armarios según las habitaciones. Y ahí dicen, no, esta forma de organización no es la buena, pero sin comprar más armarios, sin tener más personal, sin nadie que te ayude, vamos a sacar toda la ropa y la vamos a juntar toda en el salón. Y la vamos a meter toda en cajas. Y vamos a poner en una habitación la ropa de verano, en otra habitación la ropa de invierno, en otra la de entretiempo. Pues eso es lo que está pasando ahora con los expedientes judiciales. En muchos sitios se están metiendo todos literalmente en cajas para redistribuirlos. Como ya no hay juzgados, un grupo va a llevar monitorios, otro va a llevar procedimientos abreviados. Entonces, en ese trasvase de procedimientos, ropa, mucha se está perdiendo.
están desapareciendo. Y luego, ¿dónde voy a buscar mi pantalón de verano? ¿Dónde voy a buscar mi PA? ¿Dónde voy a buscar mi monitorio? Es que no se sabe ni dónde va a estar. La idea no es mala, pero necesitaba inversión y sobre todo una programación y una anticipación. Ha sido todo muy rápido y muy poco preparado, claro. ¿Y por qué crees que ha pasado esto? Porque da la sensación de que lo que han hecho es han puesto placas de tribunal de instancia en los diferentes juzgados, se han quedado tan anchos, han redistribuido las plantas, los teléfonos y poco más, y lo que ha dicho María Isabel. ¿Esto cómo puede ser? Es decir, para el ciudadano parece que ha sido un cambio de nombre. Es como, bueno, ahora hemos cambiado los nombres, pero no perciben quizá el desastre, el tsunami que viene detrás, por no hablar luego, que hablaremos más adelante, del tema de los MASC previos y toda esta historia que se pensaba que era para descongestionar y luego finalmente ha pasado quizá lo contrario. No nos hemos quedado en un cambio de nombre solo. Al principio, bueno, yo hablo de mi experiencia en Villarreal, sí que cambian los nombres, siempre como no con un Art Attack. Art Attack es lo de, no se hace una placa bonita, no se hace una cartulina pegada encima de la placa que había antes, porque si no parece que no estamos en la salsa de los juzgados. Si no se hace algo como una manualidad cutre, parece que no somos nosotros mismos. Una cosa de metal, no. Cartulina plastificada. Es que es literal, cartulina plastificada. Así en plan cutrecillo, y luego pues dijimos, vale, esto es solamente así. Pero ahora los tribunales de instancia, que la idea era todos vamos a estar igualados, no que el juzgado uno va bien tal. Y justamente yo creo que está pasando lo contrario, porque en una comunidad autónoma que está avanzada sí que es terreno ministerio y se está haciendo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no se está haciendo porque el sistema nuestro de gestión procesal justa no permite avanzar para que, por ejemplo, un funcionario lleve procedimientos de lo que van a ser ahora diferentes plazas, antes llamados juzgados. Pero, por ejemplo, en Liria, no se sabe por qué, han dicho que lo van a poner y ya lo han puesto. Y en un sitio ha dicho que van a poner servicio de ejecución porque creen que se han reunido con los LAG y el presidente y lo van a poner. Y en otro no porque consideran... Entonces, cada uno está haciendo como que lo que le da la gana. A mí me ha gustado mucho lo de Art Attack, pero me encanta sobre todo luego ver los cartelitos que ponen estos amarillos, que son horribles, en edificios históricos. Llega el funcionario, ha pasado aquí, taladra el edificio histórico y te mete la plaquita, ¿no? Y dices, bueno, en casa de herrero. Sí. Lo de Art Attack quería decir que no es nuestro. No, ya no. Es de... No, es de una... bueno, tiene un perfil que nos gusta mucho, Mónica Gil de Penal, que tiene, sé quién es. Tiene un humor para mí espectacular. Sí. Entonces se hizo un vídeo en TikTok que era lo del Art Attack de los juzgados, que me parece era muy cómo se piensan los estudiantes de Derecho que son los juzgados cuando están estudiando, y ponen la música de Suits y unos edificios chulísimos. Dice, ¿cómo es en realidad? Pues los bolis, eso, con la cinta de embalar, flechas, muy cutre, pues cómo es la realidad. Con la música de Art Attack. Aparte, esta compañera que habéis mencionado no se corta, le dice las cosas como son. A mí me gusta por eso. Tiene TikToks muy buenos. ¿Cómo os lleva la vida a la judicatura? Porque es que esta es la gran pregunta. ¿Cómo alguien decide ser juez? Porque la oposición de la marinera. Ya, bueno, en mi caso, yo terminé Derecho. Yo estudié Derecho, empezamos por el principio, como no tenía mucha vocación, pero mi padre era fiscal. Y un poco, pues, en casa está muy mal visto esto ahora que nos llaman casta y tal, pero yo siempre reivindico, porras, pues compartimos genética, lo has vivido de pequeña y pues un poco como que me inspiró, o lo veías en casa y sabes cómo es más o menos. Sabía lo que era un juicio de faltas, sabía lo que era tener sala, sabía lo que era un sumario. Entonces estudié Derecho y cuando terminé con 21 años y yo me veía muy joven para ejercer, y además pues eso, no tenía una fuente de inspiración que me tirara por ese camino. Entonces tenía claro que quería opositar. Estuve valorando varias oposiciones, vi las oposiciones a registro de la propiedad y a notaría, con todos mis respetos por los profesionales, pero me parecieron unas oposiciones muy aburridas. Las de abogado del Estado, que tienen más temas todavía que las nuestras, también. Y un compañero me dijo, ¿pero qué estás mirando si tú has nacido para ser juez? Y dije, bueno, pues no sé, igual tiene razón. Y en aquella época fue mi convocatoria, que fue de 2001, fue la última que era juez y fiscal a la vez. Tú hacías un examen, separados.
había un examen, pone en enero para jueces y uno en junio para fiscales. Ahora es única y luego eliges. Y entonces, por casualidad, cuando yo ya estaba preparada, me presenté a la primera que había convocada, que era jueces, y la aprobé. Y ese es mi camino que me llevo ahí. ¿Y por qué juez? Perdón, hablamos, ¿por qué juez y no fiscal? Casualidad, porque la primera que convocaron ese año fue porque en enero salió de juez y en junio de fiscal. Exactamente, dijiste, y yo cuando ya estaba, que ya llevaba mi primer ejercicio ya súper preparado, el segundo ya con 2 vueltas, mi preparador, que era mi padre, me dijo, avant, y Dale. Casualidad un poco. Pues, a ver, por empezar por el final, yo sí que era el primer año en el que aprobabas y entonces podías elegir juez o fiscal, y lo tuve muy claro que me gustaba mucho más ser jueza, y yo siempre creo que me ha gustado, y creo que soy una afortunada de no haberlo perdido después de 20 años, que aunque a veces piensas no me pagan lo suficiente para aguantar esto, creo que es así, pero es un trabajo en el que, idealista de esa época con 21 años cuando empiezas a opositar, o 22, crees que puedes ayudar a los demás. Y es muy bonito que pase el tiempo y no lo pierdas, porque es un servicio público y es un trabajo que, siendo técnico jurídico, tratas con personas. Entonces se junta el derecho y estar cerca de las personas y ver que en determinado momento y de vez en cuando puedes ayudar a alguien, y está bien, no como al principio, pero estoy contenta de no haberlo perdido del todo. Esa idea. Nosotros lo podemos decir porque no nos van a sancionar, estáis mal pagadas. O sea, me parece que no lo sabes bien, tenéis un mal endémico en cuanto a falta de medios, en falta de personal, pero sobre todo a remuneración, porque la gente se piensa que los funcionarios de justicia llegan a las 3, se van a casa, si no es el comentario típico de no están merendando, pero se les olvida que muchas veces cuando el Ministerio de Justicia te pone un portátil es por algo, para que te lo lleves, para que curres en casa, y sacar sentencias, estudiarse los casos y tal, es un tema. Y ya que tocamos el tema de la remuneración, voy a aprovechar aquí para hacer una reivindicación, porque como esto es tele y nos ve aquí en Baleares, por ejemplo, ¿cuánto dinero pensáis? Un juez está de guardia, ¿vale? Fallecidos, levantamientos de cadáveres, detenidos, juicios rápidos, trasplantes de órganos, menores en situación de riesgo, 7 días, más el octavo, mañana y noche, más el octavo de juicios rápidos. Y dices, madre mía, ¿cuánto ganará? No os voy a preguntar, os lo digo yo. Pues entre 0,50 a 0,60 euros la hora. Entonces, dices, porra, de verdad, que es lo mismo que cobra el funcionario de auxilio, que es, dijéramos, a nivel de oposición, la oposición con menos temas, que es el que coge el teléfono y se turna con sus compañeros. Tú no te puedes turnar con nadie, cobras lo mismo. Y eso extrapola. Y aparte de las guardias, a nivel de horario, ¿cómo se estructura el horario de un juez o una jueza? Pues a ver, nosotros tenemos ahí, por así decirlo, el caramelo envenenado de que no tenemos horario. Y eso a priori puede decir, pues mira qué bien, van cuando quieren y tal. Entonces, aunque sí que se nos miden nuestras cargas de trabajo, ojo. La producción. La producción. Nosotros sí que tenemos una medición por el Consejo, y lo voy a explicar, si me permitís, muy brevemente para que se entienda. Por ejemplo, el Consejo ha hecho una baremación de los tiempos estimados que cuesta resolver un asunto. Pero para que veáis que no es muy beneficioso para nosotros, un divorcio contencioso, celebrar el juicio y dictar una sentencia, creo que lo ha puesto en 1h30. Estima que en 1h30. En 1h30 tú ni siquiera te has mirado el procedimiento y has celebrado el juicio. Dictar una orden de protección, 45 minutos. ¿Vale? Bueno, con esos baremos que veis que no son nada beneficiosos, tú cada semestre tienes que ir apuntando todo lo que vas resolviendo y lo emites, que son las retribuciones variables, al Consejo. Entonces, los tiempos que tú has hecho en base a esa baremación de tiempos estimados. Entonces, se está viendo que con esa baremación, que no es beneficiosa, la mayoría de los jueces no es que superamos el 100%, es que yo la última semestre he llegado al 267%. Sí. Es decir, estoy trabajando más que 2 jueces y medio. Eso repercute en nuestra salud, en las resoluciones no pueden ser igual de buenas, obviamente. Entonces, no tenemos un horario, pero sí que tenemos todos los expedientes, todos los procedimientos encima de la mesa, que es una espada de Damocles que tenemos que sacarlas.
Trabajas con personas, entonces sientes la responsabilidad. Tú sabes que esos expedientes que tienes encima de la mesa es un divorcio de unas personas que lo están pasando mal, o una reclamación que puede determinar que una empresa vaya a pique o continúe adelante. Entonces tiras, y yo he llegado a hacer el 300 y pico %. Y he visto compañeros del 400%, es decir, trabajar por 4 personas, cobrar por una. Es decir, no te miden el horario, pero sí te miden la producción, que es algo endemoniado. Y luego tampoco a nivel de salud laboral nadie te va a llamar y te va a decir baja porque te va a dar algo. Y compañeros que nosotras en la cuenta hicimos una semana de salud mental donde sacamos compañeros y compañeras que habían tenido problemas serios y los arrastran de el síndrome del burnout sostenido durante mucho tiempo. Es un sistema endemoniado. Y cuando hacen la reforma, en vez de poner más medios, cogen los mismos expedientes, hacen así un batiburrillo y dice, dale, todos de todos. Pero esto no solo pasa a nivel magistral, a nivel abogacía también, hay un burnout brutal, gente que está dejando el ejercicio, a nivel de fiscalía, a nivel de funcionarios de justicia, porque uno entra muchas veces en los juzgados y nota ese ambiente cargado, esa tensión, ese malestar. Claro, es complicado así también sacar el día a día. Entonces, ¿cómo revertiríais eso? Si es que tenéis alguna idea. Si me permites, cuando has dicho funcionarios, no me quiero olvidar de ellos, porque con esta reforma de los tribunales de instancia, que el 95% son grandes profesionales con muchísima vocación, que están haciendo más de lo que les toca. Los tribunales de instancia está significando que yo eso lo he vivido en mi propio juzgado Ahora Plaza. El funcionario bueno, que no tenía escritos pendientes, que se ha dejado la vida para tener su negociado bien, perdona, tú vete allí, a ese que está todo atascado y hay una baja de una mesa sin cubrir. Entonces se está utilizando para precarizar aún más al personal, no cubrir bajas, no cubrir puestos. Algunos se han amortizado. Y el premio es al que trabaja bien, al que no tiene escritos pendientes, se le quita de ahí y se le pone a otro puesto. Que la administración es la peor empleadora que hay. No premia al que se deja la piel, no lo premia, ni te felicitan, ni te dan un diploma, ni te dan días extras, ni te dan dinero, pero sin embargo, al que no trabaja, como aquel que dice no le hacemos nada porque sancionar a alguien es dificilísimo. Y cuando, como por ejemplo pasó en el juzgado de Valencia, el primera instancia 25, que fue el de cláusulas, cuando hubo que especializar un juzgado para darle todas las cláusulas suelo en su época, luego vinieron otras cláusulas, pero ¿a cuál se lo damos? Al que mejor va. Premio, claro, trabajar más trabajo. Te hundimos y te damos las cláusulas hipotecarias de toda la provincia de Valencia para ti. Entonces, la administración tiene que revisar mucho, al hilo de lo que preguntabais, de cara a ser empleadora. Nos tienen más quemados que la viva de un indio. Pero no hay manera de compensar esto, de premiar al que trabaja y vigilar al que no trabaja. Hay que motivar a la gente y sancionar o llamar la atención a gente que no trabaja, que hay de todo hay. Es verdad que tenemos muy mala fama, pero no es tan cierta como cría fama y échate a dormir, que dicen. Pero porras, es que yo he tenido a lo mejor 100 o 150 funcionarios a lo largo de mi vida y ha habido de todo, pero al que trabaja bien me lo envías, que se deja horas, echa tardes para dejarse sus escritos al día tal, me lo mandas a ejecución de un juzgado que estaba... Los funcionarios están totalmente desmotivados. No motivan. Estamos lanzando un mensaje, gente, que están totalmente... Yo no he visto esto en 20 años, no lo he visto. Están totalmente desmotivados. Claro, y la pregunta yo creo que mucha gente también se le debe hacer. O sea, vamos a ver, la judicatura es uno de los pilares fundamentales del Estado. ¿Por qué sistemáticamente es la que menos medios tiene y es la que más quemamos? Y luego, que esta es una deriva que nosotros aquí lo hemos comentado mucho, que a mí personalmente me toca mucho la moral, es de las más atacadas últimamente. Eso es otro tenemos tema. La triada perfecta, ¿no? Desmotivados, poco pagados, sin medios y ahora atacados. Yo lo de los medios lo recuerdo ya desde cuando ya hacía las prácticas de la carrera, que las hice en los juzgados, ya veía reclamaciones ahí en su día, en los 90, con papel, no había redes sociales, no había casi que ordenadores, la gente usaba máquinas de escribir. Ya lo veía y eso persiste. Hoy estamos en 2026 y persiste. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Bueno, hay una parte que pensamos primero, que la justicia
la ciudadanía no tiene conciencia de que es un servicio público y de que es algo importante. ¿Pero es algo importante? Si usted tiene un problema con el banco, con el seguro, ha tenido un accidente de circulación, ha sido víctima de una negligencia médica, le han pegado, le han hecho bullying a su hijo, ¿dónde va a acudir usted? Va a acudir a los juzgados. ¿Y qué va a querer? Va a querer una respuesta rápida y fundamentada. Pero luego, a la hora de emitir el voto, no hay esa conciencia de voy a luchar, como ocurre con la sanidad o como ocurre con la educación, por una justicia con medios. Entonces, no vende, no da votos, pasamos de ella. Y luego también es cierto, y esto ya pues piensa mal y acertarás, no lo sé, yo soy muy mal pensada, al político, a la clase política no le interesa tener un sistema que en el momento que vayas a pasar tú por ahí pues sea eficiente y en 2 meses esté ya resuelto. Mi opinión, no sé. Sí, cómo lo ves no, tú. hay como 2 realidades paralelas. Una, yo creo que lo que sale en la tele, las exposiciones de motivos de los textos legislativos, los políticos de turno, con eso han sido igual unos que otros, de vamos a digitalizar, vamos a modernizar, son palabras. Y luego la otra realidad es abrir la puerta de los juzgados y encontrarnos con la realidad. Yo creo que eso es uno de los motivos por el que iniciamos nuestras cuentas en redes sociales, porque es desesperante que tú veas que la realidad es diferente, pongas la tele, veas un titular y veas que no tiene nada que ver con la realidad del juzgado. Entonces es en la medida en la que nosotros podemos, dentro de nuestras limitaciones en libertad de expresión como jueces, explicar un poco a la ciudadanía la realidad del juzgado, lo que pasa realmente, y acabar con esas realidades paralelas, y también por desahogo personal, porque nos sabe muy mal que cualquier error, cualquier problema, también es muy fácil echar la culpa a un juez que además en su caso no puede defenderse. Sí. Y alguien tiene que defender al juez y explicar la realidad y por qué ha pasado esto. Y esta persona no ha ido a prisión porque nadie ha pedido la prisión provisional, por ejemplo. El ciudadano no sabe que si alguien no pide la prisión, el juez, por ejemplo, no puede acordar la prisión provisional. Entonces es un poco el sentido de nuestra cuenta de explicar esa realidad y bueno, pues que el ciudadano no pierda esa confianza en la justicia totalmente. Sí, sí. Y es verdad que estamos en crisis constante y ahora en un momento de falta de credibilidad, y sobre todo tú pues poner a cualquier tertuliano jurista que hay ahora por todos y lo que tú has dicho, o sea, te dicen no, esto es así porque esta cuestión política, y a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver ese caso, se centran en los 4 o 5 los mediáticos y no ven el 95-96% del trabajo, que es debido a que tiene una explicación técnica en muchas ocasiones, y eso falta una explicación brutal. Pero cuando escucho tertulianos yo digo, madre mía, lo que me costó a mí sacarme la oposición. Pasan de juez a fiscal y lo que saben estas personas que no tienen ni derecho. Saben de todo, saben de todo. Es alucinante. Nosotros aquí le hemos llamado opinadores profesionales. Opinadores profesionales. Y te debaten, en igualdad de condiciones. Sí, no se cortan, no se cortan. No una sentencia que ni se han leído, que ni se han leído. La mitad de las palabras no las entienden, pero se permiten el opinar. Y antes, y ante la explicación de que no, es que es fiscal que tiene que pedir, le daría absolutamente igual esa explicación. Pues y dirían, pues lo primero que... exacto, que lo hagan, que para eso... Fachas con toga, exacto, bueno, que lo hagan, que para eso... Claro, y ya está. Y ante eso, ¿qué argumento hay? Ante una gente que no tiene las capacidades, no sé, con todo mi respeto, Bueno, compañeros. Tiene la cara muy dura también. El mío no lo tiene. Nosotras en la cuenta un principio que tenemos es todo lo que son actuaciones de instrucción son reservadas. Tú no tienes el conocimiento de la instrucción, sea quien esté instruyendo, porque solamente son las partes y el Ministerio Fiscal. Entonces tú, para tener una opinión, tienes que conocer del primer folio hasta el último y habértelo leído. Como no lo tenemos, pues no hablamos de los juicios, de todos los procedimientos de instrucción, porque nos parece que es por propia responsabilidad. Atrevidísimo hablar de... Y todo el mundo está hablando y, pues, claro... Y además es lo que decimos, sin tener en cuenta que además, por mucho que tú no pudieses conocer una instrucción y que pudieses hacer un comentario sobre una prisión provisional, que esa prisión provisional tiene unos requisitos concretos, tiene unos fines específicos y que si se ha determinado será porque sin conocer la causa se dan los requisitos, si no el juez no lo hubiese. No hay jueces locos que digan a prisión. A prisión, porque que huele sí. mal.
Y además la gente tiene que tener en cuenta también que todas las resoluciones son recurribles. Es decir, hay una revisión luego por un órgano superior. Claro. Y no solo en fase de instrucción, los matices y aristas que tiene cada asunto concreto, con resoluciones contradictorias en primeras instancias, que luego a lo mejor hay incluso audiencias que una dice blanco, otra negro. Esto hay que explicarlo también. Hay que explicarlo. Que no es que esto es así porque yo lo digo, porque hoy me he levantado con el café. No es así. Exacto, no es así. Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que los jueces, bueno, se está ya extendiendo a casi mayoría de operadores jurídicos de que somos fachas con toga. El cambio de acceso, esta propuesta que hay en el cambio, ¿no? que quieren modificar el acceso a la judicatura, a la fiscalía y tal, quizás es una forma de luchar contra esto, que es un relato totalmente inventado y que al final esto sí es fango. A ver, tú? Si quieres empiezo yo y rematas tú, porque es que ese tema no... Dale, tenemos. A ver, nuestro sistema actualmente, para que la gente lo sepa, es... la oposición son 300 y pico temas, en nuestra época 350, ahora un poco menos. Entonces hay una primera parte, que son unas materias, y una segunda parte, que son otras materias. Al principio hay un test que se hace a nivel nacional en un sitio, 100 preguntas, y de ahí se hace un filtro. Las personas que pasan ese test después van al Tribunal Supremo pues como he dicho, son 2 ejercicios. Primero, que es constitucional, civil y penal. Te sacan un saquito de bolitas de bingo con todos los temas, metes tu manita, sacas, cantas el tema 14, tal, y luego los expones oralmente. Si apruebas ese ejercicio, pasas al siguiente, que ya vamos a procesal civil, penal, mercantil, contencioso y laboral. Y sacas tus bolitas y los cantas. Entonces, un tribunal formado por un magistrado del Tribunal Supremo, un fiscal del Tribunal Supremo, un LAG del Tribunal Supremo, un catedrático de la universidad, un abogado, ya no sé, me acuerdo qué más personas, un profesor catedrático y un profesor de universidad, te puntúan y te dan la nota. Pues bien, ese sistema, no somos loros de repetición, no hay persona en este mundo que sea capaz de memorizar 350 temas sin saber lo que está diciendo. Tendrá sus maneras de mejorar o podrás perfilarse o perfeccionarse de alguna manera, pero lo que sí que es cierto es que a día de hoy garantiza los principios de mérito y de capacidad, y sobre todo beneficia a las mujeres, porque ya en los últimos años el porcentaje de mujeres que aprueba judicatura y luego van a ser juezas o fiscales es de más del 70%. ¿De acuerdo? Entonces, ese sistema lo podremos perfeccionar, podemos poner un dictamen, podemos hacer algo que sea menos memorístico, porque sí que es cierto, el Código Penal de arriba abajo nos lo sabemos, del primero al último, y el civil son casi 2000 artículos, no tanto, pero también, eso es cierto, pero de ahí a la propuesta que hacen, siempre hay que mirar esas propuestas que se hacen, ¿qué puede haber detrás? Porque yo no veo a las Cortes Generales preocupadas por la manera de acceso de la notaría, de la Inspección de Hacienda, del registro de la propiedad, ¿verdad? Pero nos pueden meter en prisión estos. ¿Eh? Entonces, ciudadanía, seamos un poco críticos, no nos creamos tanto lo que nos dicen y pongamos las cosas en cuarentena después. No, es que fachas con toga, es que son casta. Vale, un porcentaje de jueces y fiscales vienen de familias que es el 30% o menos. Mucho menos. Menos. Gente con familiar en algún sector jurídico, incluidos abogados, procuradores, todo el arco. Entonces, el otro 70-80% no tiene ningún vínculo con la judicatura. Entonces, se desmonta un poco el chiringuito con los datos objetivos. Entonces, no es verdad que seamos casta, el sistema es objetivo y beneficia a las mujeres. Por lo tanto, meter otros factores u otros baremos. Sí, a ver, yo por un poquito, 4 puntualizaciones de nada. Además, no es que sea solamente repetir temas. El sistema está completado con primero son esos exámenes objetivos. Ahí no acaba, tú ahí no eres juez solamente con haber superado los exámenes. Luego te vas un año a la Escuela Judicial a Barcelona, donde haces todo un año de formación práctica, de casos prácticos, de sentencias, haces simulaciones de juicios, todo un año. De una formación práctica de un nivel yo creo que bastante bueno. Y luego después estás 6 meses con un tutor en un juzgado. Ahora es más tiempo, creo. O más tiempo. Entonces haces una parte formación teórica, otra parte formación práctica. Creo que los
jueces, habrá de todo como en todos los sectores. La gran parte, al igual que los médicos del MIR, se garantizan profesionales técnicos cualificados. Habrá algunos más cualificados, otros menos cualificados, algunos más trabajadores, menos trabajadores, pero en cómputo general creo que tenemos con este sistema jueces técnicos cualificados. Y sobre todo, lo más importante, con este sistema que garantiza criterios objetivos y reglados de selección, se consiguen jueces independientes que no le deben su cargo a nadie. Y la defensa de este sistema no es defender nuestro privilegio como casta o de forma corporativa, es defender el derecho del ciudadano, porque el ciudadano tiene que tener derecho a que se elijan y que luego sus causas las vayan a ver jueces independientes. Y para eso el sistema de selección tiene que basarse en esos criterios objetivos y reglados. Claro, porque el tema de casta, para que la gente que quizás no está tan informada, la justificación era, claro, es que no todo el mundo se puede dedicar 3-4 años a estudiar, entonces teóricamente la gente que se puede dedicar 3 o 4 años a estudiar es la que tiene detrás un sustento que le puede permitir financiar ese estudio. Por lo tanto, el acceso que pretendían, ¿no? Sería una especie como de subvención. A ver, y los padres son los reyes. Vamos a pensar con la cabeza. Los padres son los reyes, porque tú sabes lo que vale un máster. Eso iba a decirlo yo. ¿Tú sabes lo que valía el extranjero a estudiar? Esta es la opción que cogen los pobres de los pobres. O sea, los pobres que sabes que tu ascensor social es estudiar y estudiar. Es un ascensor social. Tienes un despacho de... Y además que la mentira es gigantesca, porque ya existía un sistema de becas antes de querer hacer esta reforma. El que no tiene ese dinero, ya había unas becas. Que es verdad que hace unos años, cuando nosotros estudiamos, no existían becas. Pero desde hace 6-7 años ya existen las becas. Refuerza las becas. Porque el máster en la abogacía el sistema de acceso. ¿Es gratis? Pregunto. No. Ah, amigo. Pero nadie dice, madre mía, abogados casta. Entonces, vamos a ver, si un máster vale miles de euros y opositar te puede costar 150, 200 euros al mes, que es lo que le pagas al preparador, no sé. Existen becas para las personas que no se lo puedan permitir. Por lo tanto, entonces, y nadie nos sorprendemos. A ver, ¿cómo crees que aprueba una oposición un MIR o un policía nacional? Porras, estando en su casa, sin trabajar y estudiando. Que también hay mucha gente que se saca las oposiciones de judicatura trabajando. ¿Cierto? Que no es incompatible, es más difícil. Pero nadie nos llevamos las manos a la cabeza de que, madre mía, los inspectores de Hacienda, o yo que sé, estoy obsesionada con los inspectores, los letrados de la Seguridad Social, tal, es que son casta porque... Pues es que es una oposición, es así. Te tienes que preparar y si es posible a tiempo completo. Pero hay becas. Y ya las había. Ya queda un poco en el tintero. ¿Cuál sería la otra forma de acceso? Si puedes explicarla un poquito para que la gente entienda. La otra forma es la que quieren imponer con esa reforma que al final no ha salido adelante. Esta reforma, para ponernos en contexto, es la que generó las protestas a finales de junio, que fue esa imagen que salió, que a mí me saltaban casi las lágrimas, de que fueron los jueces, nosotros no pudimos ir, que fueron los jueces y se manifestaron en las puertas del Tribunal Supremo. Con las togas, estaba ahí nuestra asociación, los representantes de Foro Judicial, y era en contra de esta reforma que un poco lo que va a modificar es, por una parte, los criterios de acceso que dejan de ser tan objetivos, porque se deja solamente el test, creo que un examen y luego algo así como un caso práctico. Con el problema que hay, el caso práctico barema un caso práctico. Claro. Luego, además, la formación depende de alguna forma del Centro de Estudios Jurídicos, que depende del Ministerio, lo que es la preparación, porque va a haber algunos preparadores, aunque la reforma era siempre un poco vaga y no sabía cómo se iba a materializar, pero ya generaba una cierta suspicacia que fuese ese centro dependiente del ministerio el que pudiese ahí englobar a preparadores, o tuviese que haber un registro de preparadores que dependiesen de ese centro de estudios dependiente a su vez del ministerio. O sea, cositas que van generando ahí alarmas. Y luego que se iba a regularizar a los jueces sustitutos, y utilizando esto que cuando no se sabe cómo salir se dice, nos lo dice Europa, o está en un convenio europeo. Y como somos todos unos paletos que ni nos leemos del TGV ni nada, pues debe ser eso y ya está. Entonces, como nos lo dice Europa, ciudadanía en general, que no tenéis ni idea de nada, como nos lo dice Europa, hay que regularizar al personal interino. Entonces, hay como 1000 y pico, bueno, no sé los que habrá jueces sustitutos, entonces se dice que se iba a regularizar haciendo como una convocatoria especial para que entrasen, pero luego en la letra pequeña ponía
que no era como solamente jueces sustitutos, que era también otro personal y que tuviesen 5 años de experiencia en algún sector jurídico. No recordaba yo eso. Vale, entonces ahí estaba 5 años de experiencia, a ver si luego iban a meter el gol, que se iban a creer que iban a entrar los sustitutos y luego a ver quién iba a entrar en esa convocatoria especial de esos 1000 y pico jueces. Pues los o suyos, 2000. ¿No? ¿Se puede decir? A ver, que no se sabe, pero genera incertidumbre. Claro. Genera incertidumbre. No, es como decíais, ya no solo los suyos, alguien que le debe su puesto de trabajo. Eso es peligrosísimo. Y esa pleitesía encubierta que es casi eso peor que la pleitesía declarada. Es peligrosísimo. Muy peligroso, es muy peligroso. Deberle el cargo a tu señor es muy peligroso. ¿Percibís como percibimos a lo mejor nosotros desde la abogacía o desde otros sectores, desde los últimos años, un asalto al Poder Judicial? Desde luego en prensa y por el poder político sí, es una barbaridad. Sí, sí. Es un ataque constante. Hoy en día las cosas judiciales abren telediarios y eso para empezar no debería ser así. Y es un machaque constante, que yo no digo que no sea verdad lo que dicen, pero en algunos casos, no creo que todos, pero es que es algo exagerado además. Sí, yo creo que se han saltado como líneas que antes no existían, porque incluso desde el Consejo Europa sí que indican que cuando es un poder público el que critica a otro poder, que tiene que limitarse a decir que no está de acuerdo. Claro que en la libertad de expresión puedes comentar cosas, pero no suscitar o hacer comentarios que puedan mermar lo que es la confianza del ciudadano en la justicia. Esos son los principios que Europa sí que mantiene. No es lo mismo que tú critiques siendo un ciudadano que critiques como presidente, como ministerio, ocupando un poder, un cargo público. Y ahí se han pasado todas las líneas. Entonces rojas. Creo que eso va generando un problema de lo que es la confianza del ciudadano en la justicia. Exacto. El ciudadano al final cree que el juez es un loco que puede hacer lo que quiera y que puede a uno instruirle porque le cae mal o porque es de otro sesgo político. Y generar eso está dañando la confianza en la justicia. Y luego sí, creo que también las reformas muy sutilmente y poco a poco cada vez nos quita un poquito más de responsabilidad de poder para hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, los tribunales de instancia. Los tribunales de instancia, aparte de que va a ser el colapso judicial y que los ciudadanos lo tienen que saber porque no se va a saber ni dónde está su procedimiento, nos quita un poco nuestros procedimientos, nuestro equipo de trabajo. Nos dicen, usted no es nadie. Usted váyase a la planta de arriba y póngase a poner sentencias. Sí, sí. Porque usted no es nadie. Ni tiene equipo de trabajo, ni tiene personal a que usted le tenga que decir nada, ni tiene ningún poder de mando, ya no de mando, sino sobre todo la dirección del proceso. Una dirección. Quiere al juez apartarle del juzgado y llevarle a la planta de arriba y que por favor que se ponga a poner sentencias y que no moleste a los demás. Y que no moleste. Un buen contrapeso de todos estos opinadores profesionales es lo que habéis hecho vosotras, precisamente, de hacer una cuenta rigurosa, controlada únicamente por vosotras y exponiendo el contenido que queréis. ¿Cómo surgió todo esto? A ver si podemos meternos en el tema de la cuenta de Hacer Puñetas. Pues la cuenta de Hacer Puñetas, que nos tenéis que seguir todos, estamos en Instagram, TikTok y LinkedIn. Surge precisamente por estos ataques. Ya en los últimos tiempos se está pasando ya hasta el ataque personal contra no las resoluciones judiciales sino los jueces y las juezas. Entonces nosotras salimos una vez de una clase de la universidad donde nos quedamos muy traumatizadas porque aparte de que los estudiantes no están con el ordenador, no te están haciendo mucho caso en apariencia. Tú eres profesor, ¿no? Bienvenidas a mi mundo. Yo no, claro, yo estoy acostumbrada a levantar una ceja en sala y que se calle todo el mundo. Aquí levantas la cabeza y nadie te está mirando y solo ya tiqui, dices mierda. Entonces fue muy impactante aquella vez, pero bueno, nosotras ya sabiendo que íbamos con gente joven y tal, intentamos hacer la ponencia que era de familia y sucesiones sobre la base de casos que estaban en prensa. Entonces a partir de ahí captar la atención y luego desarrollar el argumento jurídico.
yo conté un asunto que justo esa semana en Sálvame, porque existía Sálvame, había saltado no sé qué de la herencia de Paquirri y Isabel Pantoja y el usufructo y no sé qué. Y entonces, claro, todos hicieron ras y me atendieron. Pero luego fue ella con un asunto que abrió telediarios de familia, esto hace 5 años ya, de una jueza que había dicho en una sentencia sobre un menor entre vivir en Marbella y vivir en Galicia, dijo la palabra Galicia profunda. Entre una Marbella cosmopolita y Galicia profunda, y ahí se ofendió, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, pues no se enteró nadie de nada. Entonces ya paró la ponencia y dijo, bueno, pero ustedes cómo se informan de novedades legislativas, sentencias de última hora, en fin, no sé, el desarrollo jurídico del país, y todos callados. Y de repente se oye una vocecita al fondo que dijo, en los juristas de Instagram. Claro. Y dice, un hijo de uno que es hijo de un juez. Y Marisa dice, a ver si es mi hijo, ¿sabes? Que se ha abierto una cuenta. Y entonces, al salir, esto hace 5 años, Instagram en lo jurídico era campo completamente. Había 2 personas, 2 o 3 cuentas, y una de ellas, yo ya la había fichado, no me gustaba porque no es que diera información falsa, pero daba información parcial. Entonces era prácticamente lo mismo que engañar a las personas. Entonces le digo, juristas de Instagram, no. Y jiji, jaja, no, ¿qué ha pasado? Y si somos nosotras las juristas de Instagram. Y un poco la finalidad era esa, hay mucho engaño, mucha imagen falsa creada por personas interesadas sobre nuestra situación, que no es verdad. Yo le dije, mira, nosotras nos lo abrimos, y si nos ven 4 gatos en España que saben que lo que sale en las noticias no es cierto. Y un poco surgió así, si quieres desarrollarlo tú. Como somos muy responsables, muy bien explicado, hicimos un estudio jurídico porque teníamos mucho miedo de que viniera el promotor de la acción disciplinaria, nos sancionara y nos echara de la carrera. Pero hicimos un estudio jurídico, está publicado en la ley, creo que está, y contamos al principio con una experta en marketing y desarrollamos el proyecto en marcha en el que damos a conocer el día a día y la realidad de los juzgados, lo que hay detrás, lo que no se ve. Y también compartís y comunicáis de una manera muy rigurosa, que esto se echa en falta en redes sociales. Las que tienen quizás millones, no sé si decirlo aquí, dicen cada tontería que a veces hay cada estafador profesional, y me voy a hablar de abogados, de fiscalistas y de otro tipo de profesionales del derecho, entre comillas. El fideicomiso. Está ahí. Sí. Entonces, claro, el rigor detrás de estas cuentas, hostia, y que tengáis 44.000 seguidores, una cuenta rigurosa, pues es un éxito. Es rigurosa, no comentamos noticias, no comentamos asuntos que están en instrucción porque la causa es reservada, entonces no tiene conocimiento total nadie más que las partes, con lo cual es un atrevimiento, y lo que comentamos a nivel jurídico, si tú miras en el copy, en el texto que hay debajo, siempre está su artículo, su sentencia, y lo puedes comprobar. Y que si hay dudas, que no pasa nada, decir, pues mira, esto no lo sé, esto tiene matices, o esto es de una manera u otra. Es decir, porque hay que ser tan... hay que ser seguro y tal. ¿Por qué? Si es que si esta profesión no es así, precisamente. Sí, exactamente. No es así. Si algo tiene esa profesión, son matices. Sí. A mí me ha llamado la atención que hayáis tenido que hacer un estudio previo para saber hasta qué punto podemos hablar y no. ¿No lo sabíais? Sí. Sí, porque con policías nos pasa mucho que empiezan a hablar y te dicen, ojo, esto yo lo hago a título personal, no represento a la institución, lo que yo digo es como... Y claro, esto, al final hay una parte de miedo. Sí, hay mucho miedo. Además, en la escuela judicial... te dicen, y ahora que hemos ido, porque bueno, primero era el miedo porque no sabíamos dónde íbamos, y luego hay que ver que hemos tenido se nos ha acogido positivamente después de pasar años, porque hemos hecho colaboraciones con el propio Poder Judicial, hemos ido a hacer charlas de formación de redes en la escuela judicial, pero sí que teníamos miedo porque claro, pueden abrirte un expediente. Además de tener los límites de la libertad de expresión como cualquier ciudadano, tienes los límites específicos como jueces y juezas. Pero ninguna decisión creo que es bueno basarla en el miedo, porque hay veces como terrenos un poco grises o difusos. Nos los comentaban unas compañías que hicimos una colaboración de magistradas, eran de Uruguay, que veían cuando sacábamos vídeos que éramos como juezas libres y que ellos en su país era imposible.
Entonces, para ser libre hay que tener un conocimiento e intentar evitar esas zonas grises de la libertad de expresión y poner un poquito blanco y negro, pues sé que no puedo decir nada que revele asuntos de mi causa, pero puedo decir esto, intentar despejarlo para no tomar las decisiones o tú limitarte por ese miedo a desconocer exactamente tus límites legales. Pero a mí esa autocensura a veces me da un poco de miedo a mí también, de decir, o sea, vienen buenos profesionales, no da igual que sean de fuerza de seguridad, fiscales, jueces, y tener que invocar constantemente la libertad de expresión y tal, o sea, sobre todo perfiles rigurosos, me da que pensar que decir, ¿qué es? ¿Porque hay alguien que no quiere que se transmita la información rigurosa y preferimos que decir 4 idioteces, o que el político sí pueda decir cualquier idiotez? Entonces esto, bueno, para eso cobran y roban, ¿no? Claro. El otro sabe. Bueno, quiero decir que esto da un poco de hasta miedo, los únicos, ¿no? que no tienen problema, no hay problema en basarse en algo, en decir, no, esto lo digo porque está fundamentado, pero profesionales, los principios detrás. Entonces, bueno. En nuestro caso sí que es verdad que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho un cambio de rumbo en los últimos años importante hacia la apertura, lo cual agradecemos profundamente. Bueno, os apoya, ¿no? En las cuentas, ¿no? Que sí, esto sí. también que está muy bien. Esto es, colaborar con el Poder Judicial, yo ni en mis mejores sueños lo hubiera podido imaginar cuando abrimos la cuenta. Entonces ha hecho un cambio de rumbo hacia la apertura, pero antes, cuando vamos, tú recibes una llamada del Consejo, una carta del Consejo, nunca es para darte la enhorabuena, ¿eh? Te cagas un poco de miedo, ¿sabes? Era siempre, en nuestro caso, no sé si en otros cuerpos, un poquito el coco, el sancionador, el promotor de la acción disciplinaria, el nuevo inquisidor. Daba un poco de respeto. No, y a veces, a ver, porque nos gusta, yo creo, porque nos gusta nuestro trabajo y entonces queremos comunicar lo que hacemos. Pero si tú te pones realmente o fríamente a pensarlo, tienes mucho más que perder a lo mejor que ganar. Porque te expones públicamente, en las redes sociales la gente tiene la piel muy fina y sobre todo cuando no está identificado. Es muy fácil insultar o decir algo de una magistrada, una jueza. Pero yo creo que nosotras tenemos claro por qué lo hacemos. Primero porque nos gusta nuestro trabajo, porque creemos que las cosas en los juzgados de a pie se están haciendo muchísimo mejor de lo que están mostrando las televisiones o los medios de comunicación. Pero desde luego que tenemos también mucho que perder, mucho que perder. Es una iniciativa valiente porque al final, lo hablábamos antes de entrar, no solo es el hecho de exponerse, explicar algo, intentar hacerlo con rigor, el trabajo que lleva detrás, las horas, sino también la parte personal de gente que te va a criticar. Sí. Que es verdad que te tiene que importar un pimiento, pero ¿cómo lleváis esas críticas personales? Si es que las tenéis. ¿Quieres que cuente lo del ejemplo de...? Ahora, a ver, no sé. Ahora lo cuentas. Yo creo que, a ver, yo no creía que estaba tan sobredimensionado lo de las redes porque, bueno, un reel que hicimos que yo creo que no tenía ninguna importancia, las frases que no querría oír nunca porras. como jueza de guardia. Y son frases que a mí me desesperan y que ponen de manifiesto la falta de medios que tenemos y horas esperando y tal. Entonces lo sinteticé en 5 frases que obviamente el sentido era que necesitamos más recursos, más personal, más letrados de oficio, más coches de policía. Una de las frases que decía es... ¿Cómo eran las frases? Venga, va. Una de las frases era... Solo tenemos un coche. Señoría, no pueden traer al detenido porque solamente tienen un coche. Entonces la gente no sabe que tenemos que ir a toda caña, notificar la libertad, hacerlo todo para que ese mismo coche vuelva a comisaría y coja al siguiente detenido. Porque no tienen varias unidades para traer todos los detenidos a la vez. Eso retrasa muchísimo. De los letrados de oficio, el fiscal, todos los operadores, toda la gente que está del equipo de guardia lo retrasa. La gente no sabe que la policía no tiene otra unidad. La idea es que se sepa, porque si permanece oculto nunca le vamos a poder poner solución o poner más unidades policiales o lo que sea. Y otra frase era: señoría, la letrada de oficio no puede venir algo así porque está en violencia. Esa frase la he oído yo en 20 años todas las guardias. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se nombran los suficientes letrados y letradas de oficio. Entonces tiene que compatibilizarse desde que el mundo es mundo. El mismo letrado, el pobre, pues ese día tenía que hacer, no sé si eran 5 asuntos de violencia más mis 4 detenidos. Entonces, como la violencia tiene preferencia, hasta que no acaba la violencia, este letrado o letrada no puede venir a hacer los asuntos de guardia. Pues entonces en el colegio, el turno de oficio de Castellón, dijeron que se ofendieron por esa frase
porque denostaba o no trataba con el debido respeto a lo mejor a las funciones de las funciones de guardia. Al contrario, ¿no? El sentido es el contrario. Bueno, me escribieron una carta, yo me reuní con el decano y yo les expliqué que mi sentido, incluso hicimos un directo porque a mí me gusta las cosas afrontarlas de cara. Hicimos un directo con Mónica Gil y con Candy, con 2 letras, un poco para explicar todas las actuaciones de guardia, todas las circunstancias, pero por eso me di cuenta de decir, jolín, es que está en redes. O sea, pero la crítica vino del decano de Castellón. No, de un sector de letrados del turno de oficio. Pero que he de decir que si tan ofensiva era, porque este asunto nos dolió a nosotras personalmente. Ella lleva 15 años en Castellón, yo llevaba en varios juzgados, pero también otros 15. No le ofendió a ningún otro colegio en España, solo al de Castellón, pero bueno, ya está. Eso. Bueno, quizás es porque a lo mejor en vez de coger la crítica desde la parte de potenciemos el turno de oficio y que nombren 2 abogados, uno de violencia y uno de turno general, nos ofendemos. Pero bueno, esto fue una anécdota. Pero a ver, que no tiene mayor trascendencia, pero para explicar que no todo es fácil ni es bonito en las redes. No. Sí, pero bueno, el tratamiento al final muchas veces nosotros también lo comentamos, es decir, bueno, las críticas las puedes gestionar de 2 maneras, ¿no? O te la aguantas y tal, o efectivamente la pones encima de la mesa y dices, muy bien, me habéis criticado por esto, vamos a explicar, qué parte hay de crítica y qué parte hay aquí a lo mejor de mirarse al ombligo y no llegar un poquito más allá. Pero sí. Partes positivas del blog. Partes positivas, es muy satisfactorio. A nosotras nos da mucha satisfacción, por ejemplo, el poder estar aquí, poder estar hablando de nuestro trabajo. Espacios que se abren, ¿no? Exactamente. Hemos conocido a gente súper válida de distintos sectores y sobre todo hemos conseguido, dentro de nuestra pequeña parcela, acercar los juzgados a la ciudadanía. Tenemos mensajes muy bonitos en los que la gente nos dice: yo tenía pesadillas por las noches, no podía dormir porque tengo un juicio dentro de un mes y pensaba, nos llegaron a escribir, y he podido ver que algunas de ustedes son madres. Sí, los jueces tenemos hijos. Y seres humanos. Y resuelven de acuerdo a las leyes y no según sus propias opiniones. Yo digo, pero... No vamos en escobas, vamos en coche. Exactamente, somos personas. Uno de nuestros lemas es: los jueces somos personas. Y a mí y a ella también, hablo en nombre de las 2, nos ha abierto mucho también a entender la profesión desde el punto de vista del otro. Porque tú te encierras mucho, sobre todo los jueces. Yo estoy en una primera instancia, cierro la puerta de mi despacho y lo que pasa afuera no me entero. Si no le pongo intención, no me entero. Entonces, escuchas a los procuradores y dices, ostras, pues tal cosa que yo hago en mi juzgado, esto lo podría hacer de otra manera porque estoy perjudicando a esta persona. Por ejemplo, yo firmo y ahí, con el Justa, que esto os da para otro podcast de 1 hora, que es nuestro programa de gestión procesal, sale la notificación automática. Yo no lo sabía. Entonces le salta al procurador, a lo mejor firmo el día de Navidad y ya le empiezan los plazos. De Navidad no, porque sin nadie, pero... Sí. A los abogados, cuando te plantean, por ejemplo, una suspensión por enfermedad y los escuchas y dices, ostras, pues tal cosa nunca me la había planteado. O cuando, esta es otra hablando de ofendiditos, nos dijeron en un café jurídico, que nosotros hacemos cafés jurídicos con abogados presenciales, hoy en Palma vamos a hacer uno, y nos dijeron, ¿y por qué no preguntáis las agendas de los abogados? Y así ojalá hubiera un sistema en el que pudiéramos vernos las agendas y como seleccionar el hueco. Y digo, pues también tiene razón, porque yo planto el día y la hora que según mi agenda me va bien, y a lo mejor tú tienes un viaje o te vas a operar y dice, muchos juzgados lo hacen. Entonces yo empecé a pedirlo y hubo un abogado ofendido y el otro se subió al carro de que en base a qué artículo legal yo invadía su privacidad, que él a mí su agenda no me la iba a dar y que yo ya señalara, y que si a él ya no le iba bien, que ya me diría que no le va bien, pero que él a mí su agenda personal yo le he preguntado si usted tiene señalamientos. Sí. También te digo que si nos hicieran algún psicotécnico en la sí, no, y a nosotros también, no sé, porque esta respuesta es un poco... Yo aquí en Palma hay varias magistradas que lo hacen y agradeces enormemente que te llamen. Yo lo hice. La magistrada claro. ¿Qué tiene usted para tal día que voy a señalar? Es fantástico. Yo lo hice porque me lo pidieron ellos. Te ahorras una notificación, te ahorras señalar y que yo tenga que hacer un escrito diciendo que me estoy no sé dónde. Fantástico, o sea, todo lo que sea coordinar y acercarnos. Pues esas cosas yo no las hubiera sabido si no hubiera sido por las redes, y a mí me ha ayudado pues a pulir el trabajo, ser más humana. ¿Os ha pasado estando en sala que algún justiciable haya dicho,
Señoría, ¿la ha visto usted en Instagram? A mí una niña, era una exploración. ¿Una niña? Sí. Qué gracia. Dice, te conozco de Instagram. Ay, qué bueno. En una qué exploración. bueno. Yo digo, ¿y te gusta? Sí, nos sigues y pues sale Ay, paso. qué gracia, Sí. qué bonita la anécdota. No, pero justiciables no, abogados y procuradores sí. ¿Y del resto de compañeros, jueces, juezas? ¿Qué os dicen? Pues, ¿Qué os dijeron al a ver, principio? yo cuento al principio de la cuenta una compañera que nos llevamos muy bien, somos muy amigas, y sí que me dijo al principio de los primeros directos, Marisa, yo es que esto no veo un juez en Instagram, yo no lo veo, no lo acabo de ver, porque también tienen la idea de que lo que hace un juez nos afecta a todos. O sea, y luego hicimos un directo que estuvo bastante bien dentro de que al principio lo hacíamos todo pues Casero. un churro casero. Y luego enseguida el lunes vino, Marisa, que viene el directo, porque es que si no se cuenta esto, la gente no sabe que no tenemos este sistema de alertas, que no tenemos estos medios, que bien, qué tal. O sea, que lo vio de principio a fin y los ve. Pero ahora yo creo que los compañeros sí que están contentos porque es como otra vía para contar pues lo que nos está pasando. Ya que, sí, Al final hay como dos vertientes, ¿no?, del tema de redes sociales, o yo al menos lo percibo así. Una vertiente que es más el tipo postureo, ¿no? Pues nos pasa, compañeros que se hacen fotito con toga, Sí. ¿no? Saliendo del juzgado, oye, Sí. hemos atendido, También no sé compañeros qué, no sé suyos. qué, no vamos a dar nombres. O de helicópteros. Sí. Bueno, Vemos todos a Sí. mismo. Entonces, esto por una parte, ¿no? Y luego por otra parte, las que de verdad lo que quieren es transmitir, oye, mira, que la realidad es esta, que lo que pasa es esto, ¿no? Entonces yo creo que quizá el miedo viene más por no caer, ¿no? Esas personas que digan... Puede "Ay, por Dios, ser. no". Por no frivolizar la profesión, no sé. Pero bueno, es difícil llevar una cuenta como la nuestra. nosotras tuvimos Yo a claro al veces principio... me da miedo porque también la red social te exige, aparte de un contenido, te exige, no te digo una imagen, pero no sé, es un camino en el que está bien para no perderse y es difícil ahí atravesarlo. sí. Y no prejuzgáis, o sea, lo tengo claro que no prejuzgáis. A ver, eso jamás ¿qué me vas a sucede. preguntar? Ya lo sabes. Pero, eso invalida lo anterior. Efectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, si estáis trabajando y de repente tienes relación con un letrado, por ejemplo, mega mediático, ahí no hay un punto de decir, a ver No. a ver cómo En su reacciona. día, ¿tú te acuerdas de Rodríguez Menéndez, Sí. que en paz descanse? Yo lo tuve en una instrucción. No. Luego en el papel todos somos igual. Todos somos iguales. No, sí. en la resolución queda claro. No, en y el la papel procedimiento también. a la hora de presentar el escrito es Sí, igual pero que... a la hora de concluir, a la hora de presentar o tal, no sé, a mí yo tendría, y lo digo abiertamente, yo tendría ese miedo de decir, joder, estamos en sala, espero que este tío no me monte, o esta tía no me monte el teatrillo aquí, ¿no? Sino que a ver jurídicamente qué calidad tiene. A ver, yo no he Va. tenido a profesionales tan mediáticos, o por lo menos no los conocía, pero creo que es que nos da absolutamente igual. Sí. O sea, estamos igual que viene a lo mejor alguien que conocemos por algo, tú tienes claro que vas a resolver conforme tengas que resolver, obviamente. Bueno, me voy a dar por contestar. Luego en la siguiente... No, y Lo seguimos hablando. Hay que lo hacer digo otra vez, porque- muy sinceramente. A ver, muy sinceramente. te voy a dar una Venga, pincelada porque ya Venga, estamos que mal de estamos fuera de tiempo. tiempo. Famosos no muchos, pero por ejemplo yo siempre no hablo muy bien de las grandes firmas. No voy a decir nombres. Bueno, ahí vamos a abogar por el abogado artesanal. Que Sí, cuidado, el sí, abogado artesanal sí. se come Vamos a hacer una Pero cosa. bueno, ya a lo hacer diremos, como ya lo la de- diremos. En el siguiente. Estos son los datos suyos, son las conclusiones. Vamos a dejarlo aquí. Nosotros, como esto ha dado para mucho, nos hemos dejado, ya saben que no